Siglo XVI. La lengua del rey. Guerras de Italia, los reyes franceses van a estar obsesionados por conquistar Italia, van a estar dando la tabarra. Tratado de Cateau-Cambrésis. Hay contacto con Italia. El latín aún es la lengua común de Europa. Latín, lengua vernacular y hay una serie de decisiones reales que reemplazan el latín por las lenguas maternas. Declaración en lengua materna y redacción en latín, prohibición, uso de las lenguas maternas o el francés en el proceso verbal. En resumen, las lenguas regionales no son atacadas. Ordenanza de Villers-Cotterets 1539 contra el latín y en detrimento de otras lenguas. El latín ya no era más la lengua oficial. Gramática de Ramus. Las generaciones siguientes interpretan que esta ordenanza pedía usar la lengua francesa. Ordenanza para los documentos escritos. En el siglo XV los parlamentos de Toulouse y de Burdeos ya usaban el francés. En 1513, antes de la ordenanza, le consistori del Bujarra Saber cambie su nombre por el Collège de Rhétorique. La mayoría de los escritores del sur escribían en francés. El occitan renacerá en el siglo XIX como lengua literaria pero jamás será oficial. Latín, francés aparece la imprenta en el siglo XV, la lengua más importante es el latín. Antes de 1550, cerca del 80% de los libros eran en latín, pero solo el 50% en 1575. La ciudad más importante en el Essex era Lyon, y allí iban los impresores donde escriben en francés como lengua oficial. Dominio religioso. Guerras de religión en Europa. Para los cristianos de la época Dios se expresaba en latín. Los libros de ciencia también en latín. Lutero se escandaliza con la riqueza de la Iglesia y decide traducir los evangelios Reforma con bricomanía, lo cual estaba prohibido. Concilio de Trento. La Iglesia prohíbe la lectura de otras versiones. El movimiento protestante empieza por las traducciones. Lutero termina en 1522 su traducción del Nuevo Testamento y la Biblia la completa en 1534. Traducciones calvinistas. Jacques Lefebvre de Taples le Nouveau Testament en France 1523. Olivet en la Biblia 1535. Clement Marot traduce Salmos. Los católicos siguen usando el latín. Latín. Enseñanza y ciencias. La universidad sigue siendo latina en Europa. La chirurgia era un delito prohibido por la Iglesia de los cojones. Las primeras letras eran en latín, y los maestros eran sacerdotes. Los protestantes aprendían a leer los textos sagrados en francés. Literatura. Existía el prejuicio de que las obras escritas en latín eran superiores a las escritas en francés. Joachim du Bellay y su defensa e ilustración de la lengua franoise 1549 inspirado del diálogo de Yelinge, es un manifiesto que pide sustituir el latín por el francés. Para Rondat, el padre de la Pléyade, componer en latín no era componer. A medida que el siglo XVI se coule, van a ir consiguiendo su objetivo, consideraban que el verdadero escritor debía escribir en su lengua. Van a seguir pensando que los grandes clásicos latinos son más prestigiosos que la literatura contemporánea. Gramatización del francés. En su concepción el latín era una lengua perfecta porque era fija y tenía una gramática que todo el mundo respetaba como si fuera Chuck Norris. Se dieron cuenta de que las lenguas vivantes cambiaban con cada generación, no había ningún modelo. Se proponen gramatizar el francés. Algunos pensaban que el francés podría reemplazar al latín en el futuro, pero para eso había que redactar una gramática. Y se hará para que el francés se fije como el latín. El primer nota que ha compuesto una verdadera gramática ha sido John Palsgrave. L'Esclaircissements de la langue franoise, redactada en inglés. Quería hacerla para los anglófonos que ya conocían el francés. Primera gramática española en 1492 de Nebrija y Diccionario. Jacques Dubois, primera gramática redactada en latín para los francófonos in linguam gallica Misagoge, 1531. Luego está Louis Maigret, con Traité de la grammaire franoise en 1550. Primera gramática en francés, y dirigida a francófonos. En cuanto a diccionarios, el primero era bilingüe a partir del latín. Robert Estienne, Dictionarium Latinum Gallicum 1531-1538. Nicotina, Dictionnaire français latin. Tresor de la langue française 1606. Léxico del francés. La idea general era de enriquecer la lengua, pero sin avecrem. Había muchos préstamos de otras lenguas, y se crean nuevas palabras por como posición o derivación. Préstamos, regionalismos. Es la primera vez que se acepta introducir regionalismos. Montaigne. Ronsard, Etienne Pasquier por la adopción de regionalismos. Italianismos. Mucho contacto con Italia.
Influencia artística, traducciones de Petrarca, Boccaccio, etc. Casamiento de Enrique II con Caterina de Medicis en 1533, el italiano en la corte. Pero desde mitad del siglo hay una reacción anti-italiana. Sobre el final del siglo se detiene la oleada de italianismos. Sufijos, ade, esque, y sime. Hispanismos centrados en el 16 y 17. Dominación política de España en Europa. Felipe II. Ocupación de muchos territorios franceses. Obras españolas traducidas al francés. Expansión fuera de Francia. Primeras expediciones francesas en América. La nomenclatura topográfica instaurada en Canadá por los franceses en francés.